Buenas tardes, estimados productores y técnicos que nos acompañan el día de hoy en esta nueva videoconferencia. Agradecemos también la participación a los que nos sintonizan a través de nuestras redes sociales como Facebook. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Marvin Jiménez, especialista en riego y manejo de agua, quien nos estará presentando nuestra primera videoconferencia sobre producción del cultivo de sorgo millón en condiciones de escasez de lluvia. Adelante, don Marvin, lo escuchamos. Sí, buenas tardes, compañeros. Como decían ellos, mi nombre es Marvin Jiménez, trabajo en el INTA Región 1. Solo quiero aclarar un poco, ¿verdad? Yo trabajo en el área de mejoramiento genético en nuestra región y el día de hoy pues voy a compartir con ustedes el tema cultivo de sorgo en condiciones de escasez de lluvia. Y bueno, en primer lugar, ¿verdad? Sabemos que el sorgo es un cultivo muy importante y que en los últimos años pues ha venido ganando espacio en los pequeños y medianos productores ubicados principalmente en zonas vulnerables. Decimos vulnerables desde el punto de vista climático. Otro de los aspectos que hay que mencionar es la adaptabilidad de este cultivo a diversas condiciones agroecológicas y principalmente a condiciones de sequía. Otro aspecto es que este cultivo juega un rol importante en la alimentación de la familia como sustituto del maíz. Recordemos que los nicaragüenses somos consumidores principalmente del bastimento tortilla, principalmente elaborados a base de maíz, pero el maíz es un cultivo bastante demandante de agua y con los problemas de sequía que hemos estado viviendo los últimos años, pues el sorgo ha venido sustituyendo a este cultivo. O sea, eso como experiencia, pues en nuestra región, en la región 1, el sorgo pues ha venido tomando espacio por el maíz. La otra cosa, como decíamos, el sorgo tolera mejor la sequía, pero otro aspecto también, que también tolera el exceso de humedad. Esto en comparación con el frijol y el maíz, que son los otros granos básicos que tenemos. Lo otro aspecto es que también se desarrolla en una amplia gama de condiciones de suelo. Suelos arenosos, francoarenosos, arcillosos, suelos de ladera, ahí tenemos sorgo. Algo importante que hay que mencionar también, decíamos, ¿a qué se debe esa tolerancia a la sequía? Bueno, recordemos que tiene poca demanda de agua. Nosotros con 250 milímetros de lluvia podemos producir sorgo, con la salvedad de que haya una buena distribución de esta cantidad de agua. Para obtener buenos rendimientos, pues eso lo logramos con 350 milímetros. Y si queremos tener altas producciones, pues tenemos que hablar de entre 450 a 600 milímetros. Pero lo interesante es que nosotros, con un mínimo de 250 milímetros y con una distribución de agua, nosotros podemos tener buenas cosechas o podemos producir. Aquí les estoy presentando un gráfico un poco rápido, ¿verdad? Ahí nos está dando en la curva de la demanda de agua. Ya sabemos, ahí en la curva miramos en la parte más alta y podemos observar que la mayor demanda de agua del sorgo está en la etapa de embuchamiento o panzoneo que le llamamos, que es una etapa que está previa a la floración. Floración lo conocemos aquí como antesis. Entonces, entre la parte de embuchamiento y la floración es la parte en que se demanda mayor cantidad de agua. Y es en ese momento que nosotros debemos tener cuidado de lograr que el millón sobreviva en esa fase. Pero hay algunos aspectos morfológicos que también contribuyen a esa tolerancia a la sequía. Entre estos factores de tolerancia a la sequía tenemos, bueno, que bajo condiciones de sequía las plantas se convierten en plantas latentes y cierran sus hojas para minorar las pérdidas de agua. Algo importante también es que las plantas nosotros sabemos que pasan por un proceso que nosotros le conocemos como transpiración.
las plantas transpiran o pierden agua a través de las hojas. Entonces, cuando se dan esas condiciones de sequía, las plantas cierran sus hojas. Y los productores que me están escuchando y los técnicos que me están escuchando, ustedes han podido observar en campo que cuando se da la sequía, el sorgo, sus hojas como que se encartuchan. Y esto es para cerrar sus estomas y evitar la pérdida de agua por transpiración. Este es un aspecto importante. La otra cosa es de que ustedes pueden observar en esa foto, en la foto de en medio, miramos ahí en forma como de cenicilla en el tallo, y esto es característico de algunas variedades en sorgo. Es una sustancia cerosa que también ayuda a reducir la transpiración o prácticamente a la pérdida de agua a través del follaje o de las hojas. Entonces, esta capa cerosa generalmente la tenemos en el tallo y en la parte de la vaina, que es la que sostiene la hoja, y que es otra parte por donde también la planta transpira, y esa sustancia cerosa también la encontramos en la hoja, y es otro aspecto que contribuye a reducir la pérdida de agua. Las plantas también tienen un requerimiento bajo de agua y un sistema de raíces extenso. Hemos venido diciendo que tolera el agua, pero otro aspecto es de que el sistema radicular es bastante profundo y desarrollado. Ahí están viendo ustedes unas raíces, pero estas son raíces de anclaje, que son las raíces que contribuyen a darle un mayor sostenimiento a la planta. Pero las raíces que están en el subsuelo tienen un alto desarrollo que les permite explorar agua en las profundidades del suelo. El otro aspecto que ya lo habíamos hablado ahí, que nos adelantamos un poco, es en cuanto al enrollamiento de la hoja, que es el mecanismo para evitar la pérdida de agua a través de la transpiración. Pero algo importante, además de estos aspectos naturales que tiene el sorgo para reducir sus pérdidas de agua a través de la transpiración, también nosotros como técnicos y productores tenemos que tomar algunos aspectos como la parte de la selección de variedades, de variedades poco tardías. Un momentito, aquí tenemos un pequeño problema. Bueno, ahora sí. Entonces, tenemos que definir el tipo de variedades que vamos a establecer. En este caso, tenemos que, cuando estamos en condiciones de áreas o de zonas secas, o donde tenemos problemas históricamente de lluvia, hay que definir los materiales. Necesitamos materiales con un ciclo intermedio a precoz. Y si encontráramos variedades principalmente precoces, pues con mucha mayor razón. Aquí yo quiero compartir con ustedes algunas variedades que el INTA cuenta y que podemos utilizarlas. Aquí no me voy a detener mucho en algunas características, pero sí voy a mencionar algunos. Tenemos el Intacenia, es una variedad altamente productiva de 65 a 70 quintales por manzana y tiene un ciclo de 110 días. O sea, es una variedad intermedia que nos puede resultar muy beneficiosa para esta zona seca. Sin embargo, más adelante vamos a hablar de otros aspectos que podríamos combinar. En esta parte yo les voy a presentar un grupo de variedades, o sea, que son las alternativas varietales que nosotros tenemos para enfrentar la sequía. Tenemos el Intacenia, ¿verdad? Pero también tenemos el INTA pinolero, también una variedad de 75 quintales por manzana, muy buen grano, pero tiene una cosecha de 110 días, una variedad intermedia. Pero también tenemos otra variedad, que es el tortillero precoz, una variedad muy conocida por los productores, de muy buen grano, blanco cremoso, de muy buen rendimiento, 65 a 70 quintales, y esta sí es una variedad más precoz todavía. Y tiene entre 90 y 95 días para lograr producir. Es una variedad que está a disposición y que la podemos utilizar bajo esas condiciones.
Esta es una variedad un poquito más tardía. El sorgo blanco tortillero, muy buena variedad, pero un poco tardito, es intermedio de 110 a 120 días, pero tiene muy buen rendimiento y excelente para forraje. Tenemos el INTA sorgo mejor, una variedad excelente para ensilaje, excelente como grano, y es una variedad que entre los 75 y 80 días nosotros la podemos utilizar para ensilar. Pero si nosotros queremos utilizar el grano, necesitamos 100 días para lograr cosechar. Es una variedad bastante precoz, de muy buena calidad, y que también el INTA ha desarrollado para disponerle a los productores. Tenemos el INTA RCB, una variedad también un poco intermedia, de 110 a 115 días, pero de muy buena calidad de grano, de alta producción de follaje, muy importante para ensilar y almacenar alimento para la época crítica para el verano. Algo importante de esta variedad es que es excelente para producir harina de sorgo, o sea, para la parte de panificación, y tiene un alto contenido de proteína del 12%. Esta variedad de sorgo fotosensible millón interresistente, esta es una variedad que hemos hablado en otras videoconferencias. Esta es una variedad diferente a las que hemos compartido. Esta es una variedad fotosensible. ¿Qué quiere decir? Las variedades fotosensibles son aquellas que nosotros conocemos como los millonones, ¿ya? Son que sus ancestros son las variedades criollas y que hemos venido en un proceso de mejoramiento genético hasta tener millones mejorados. En este caso, en nuestra región, hemos desarrollado esta variedad. Si bien es cierto, algo interesante de estas variedades, lo que son los millones, la mayoría son tardíos. Acordémonos que los sembramos en primera y venimos a cosechar hasta el mes de enero. Eso es una característica de los millones, porque si nosotros los sembramos en la época de primera o en la época de postrera, ellos siempre van a florecer en los días más cortos del año, que los tenemos a finales de octubre, inicios de noviembre. Pero ¿cuál es lo importante de utilizar este tipo de material? Bueno, estos materiales los sembramos de primera. Si nos falla el invierno, todo es que logren nacer. Es una variedad que se mantiene bastante latente y vuelve a surgir y vuelve a desarrollarse. Entonces es una variedad que es cierto que estamos en todo el invierno jugando con ella, pero se mantienen y son excelentes estas variedades para asociarlas con maíz y frijol. Es una costumbre en nuestra región sembrarlas en áreas de ladera y las sembramos en asocio con maíz y frijol de manera simultánea, los tres cultivos, ¿ya? Y no hay ningún problema en la competencia con este tipo de sorgo. La ventaja que cuando nosotros sembramos con maíz y sorgo es que si tenemos un invierno regular o bueno, podemos tener cosecha de millón y podemos tener cosecha de maíz, inclusive de frijol, si tuviéramos los tres cultivos. Pero la otra situación es que si nosotros logramos tener un invierno bastante malo, bastante seco, como los que hemos tenido los últimos años, con pocas lluvias nosotros logramos producir con este sorgo. Se nos puede perder el maíz, pero el sorgo ahí queda produciendo. Entonces es un excelente sustituto del maíz. Además que es excelente degustación en tortillas, atol, en pan y otros alimentos para consumo humano. Algo interesante, es de fácil trillado, libre de gluma. O sea que si nosotros cuando lo trillamos queda completamente limpio, no queda la gluma pegada en el grano. La otra cosa importante, generalmente estos millones son altos de 3, 4, hasta 5 metros. ¿Eh? Pero en este caso, el mejoramiento que se hizo en esta variedad es bajar altura. Y tenemos un máximo de 2 metros de altura. Hemos logrado desde 1,56 hasta 2 metros de altura. Es tolerante a la sequía y se adapta a diferentes ambientes desfavorables principalmente. Algo importante que hemos hecho las investigaciones de este sorgo
en zonas donde la afectación del pulgón amarillo ha sido fuerte y es la variedad que ha logrado sobrevivir. Es ahí donde los productores han puesto su ojo en esta variedad por su tolerancia al pulgón amarillo, que es otro aspecto que nos ha estado afectando diríamos, a la comunidad sorguera, a los productores de sorgo. Tiene abundante forraje y palatable para el ganado. Su hoja es bastante suave, o sea, quiere decir que tiene bajo en lignina, y esto le permite de que el ganado pues le sea más apto para su consumo y lógicamente que más palatable. También tenemos la variedad de sorgo INTA Unile, que esta es una variedad de los sorgos bajos, perdón, y este es de 100 días, de excelente grano para tortilla, produce 75 quintales por hectárea y 53 quintales por manzana. Esta variedad se evaluó en 15 ambientes y en todo lo que corresponde al corredor seco. Entonces estaba evaluado en condiciones de sequía completamente. Donde hemos tenido problemas es en toda la franja del corredor seco, perdón, y es ahí donde hemos hecho este estudio y hemos logrado obtener esta variedad de muy buena calidad. Y lo hemos llamado como INTA Unile, y esta es una variedad que, bueno, ya los bancos de semillas han estado produciendo este tipo de semillas. Pero la verdad que, si bien es cierto que tenemos materiales precoces e intermedios para la sequía, también debemos ir rompiendo este paradigma de que los sorgos resisten completamente a la sequía. No hay cultivo que produzca completamente seco. Tiene que haber una mínima cantidad de agua. Pero si nosotros queremos contribuir a que estas variedades respondan, que si bien es cierto son variedades precoces, necesitamos ayudarles para que logren completar su ciclo y que también logren producir. Entonces tenemos que complementar la parte varietal con alternativas de manejo de suelo y agua en el cultivo de sorgo. ¿Cuál es la situación actual del corredor seco o de la zona seca sorguera? Bueno, generalmente nos encontramos con suelos degradados, como el que estamos observando en la foto, suelos compactados que tienen baja absorción de agua y poca disponibilidad en el tiempo. ¿Qué significa esto? Que pueden caer una buena cantidad de lluvia, pero en poco tiempo ya el agua está poco disponible en el suelo. ¿Qué es lo que pasa? Esta agua se pierde por un proceso de percolación. El agua se filtra porque realmente son suelos que están completamente degradados o están completamente compactados, que luego de una buena lluvia lo que hace es que se lava, se forma una gran escorrentía y lo que nos forma es una erosión. Más bien esa agua, en vez de aprovecharla, es agua que se erosiona y se pierde. Entonces, porque son suelos que carecen de materia orgánica, son completamente suelos pedregosos y arenosos como el que estamos observando en la foto. Este es un suelo del corredor seco y la otra situación es que hay pérdida de organismos vivos, que son los que contribuyen a descomponer la materia orgánica y formar un suelo con bastante capacidad de absorción. Entonces perdemos esos organismos que nos mejoran las condiciones del suelo y estos productos de falta de actividades de mejoramiento del suelo, que vamos a compartir algunas. Para este tipo de suelos de sorgo necesitamos principalmente lo que nosotros conocemos como manejo de rastrojo, y es una forma interesante de acondicionar el suelo ante las condiciones de escasez de agua. En estas zonas sorgueras dejemos de estar botando el rastrojo. Generalmente la gente lo recoge y lo va quemando o lo quema completamente en el área. Observen ustedes acá en la foto antes del cultivo la gran cantidad de rastrojo de ese suelo. Pueden ver la caña de sorgo, caña de maíz, y muchos puedan decir, pero si la caña de sorgo, la caña de maíz, no, es un excelente material
para incorporarlo al suelo. Nos dura, realmente en el proceso de descomposición es un material que tiene bastante durabilidad y nos mejora rápidamente lo que es la estructura del suelo. Entonces los suelos deben quedar completamente cubiertos como el de la foto antes del cultivo y mantener durante el cultivo este rastrojo en forma del mulch, como lo estamos viendo en la foto durante el cultivo. Están viendo el cultivo de sorgo bastante verde, pero tenemos mulch incorporado entre las calles. Esto nos ayuda a mantener mayor humedad en el suelo, se absorbe más humedad y la incidencia de los rayos solares no son directamente en el suelo, sino que golpean directamente lo que es el rastrojo y esto nos evita a que perdamos agua a través de los procesos de evaporación del suelo. La otra cosa es que, bueno, en nuestra zona, pues ustedes saben que el sorgo, tanto el sorgo como el maíz, tienen otro propósito. Ya, además de que nosotros utilizamos el grano, también el forraje también se lo cedemos al animal y lo miro correcto, pero luego de que cedemos el forraje, también nosotros la costumbre es de poner al ganado a pastorear en el poco rastrojo que nos deja. Entonces, tratemos de evitar el pisoteo excesivo. Si vamos a meter el ganado, metámoslo por poco tiempo, iniciemos reduciendo el tiempo del ganado en esa área, hasta eliminarlo completamente. Busquemos otras alternativas de cómo alimentar el ganado y no dejarlo que ande pisoteando el suelo, porque el ganado lo que hace es que lo compacta y pasa todo el verano para arriba y para abajo comiendo rastrojo. Llega un momento que él jala hasta la raíz, él se come hasta el pequeño tronco que queda del sorgo del maíz y eso queda completamente limpio y compactado. Esta caminadera del ganado lo que nos está compactando es el suelo. Entonces el suelo se va compactando y va perdiendo la capacidad de retención del suelo. Entonces evitemos eso porque necesitamos tener suelos con mayor porosidad, formar agregados del suelo con suelos migajosos. Cuando hablamos de suelos migajosos es formar agregados, o sea que las partículas del suelo se unan unas con otras, junto con la materia orgánica, y esto nos permite formar suelos esponjosos, que cuando nosotros logremos caminar sentimos que nos vamos hundiendo, que vamos amortiguando en el suelo. Entonces son los suelos esponjosos que tienen una alta capacidad de absorción de agua. Entonces esta es una de las maneras de también acondicionar el suelo. Y esto que estamos presentando acá, esto sí no se recomienda para nada. Esto sí lo tenemos completamente prohibido. Lo más dañino de los suelos es la quema. Entonces le estamos diciendo, compañeros productores y técnicos, no quemar, porque ahí estamos volviendo un suelo más vulnerable a la escorrentía, a la pérdida de agua por erosión y a la poca filtración de agua. Estamos perdiendo los microorganismos del suelo, que son los que enriquecen el suelo, los que mejoran la estructura del suelo y los que nos fertilizan el suelo. Entonces, de hecho, esta práctica no debe existir en el sorgo. Nosotros tenemos la costumbre de decir, el sorgo es un cultivo que tolera todo. No, como otro organismo vivo, necesita condiciones adecuadas para sobrevivir. En este caso, no va a sobrevivir con la quema. Y la otra cosa que cuando estamos sembrando en áreas de ladera, pues también tenemos otras prácticas. Combinar la incorporación de rastrojo, el manejo de rastrojo en la superficie, con la construcción de barreras vivas y muertas. Como estamos observando esa barrera muerta en la foto y estamos observando lo que es la acequia, que es una estructura que, si bien es cierto, lleva mucho trabajo, pero este es un trabajo inicial que luego se nos facilita y los resultados son bastante buenos y oportunos. ¿Qué pasa con las acequias? Estas acequias tienen la capacidad
de retener y almacenar agua que luego la van filtrando pendiente abajo, y eso nos va ayudando a mantener la humedad en el suelo. Tenemos otras prácticas como la labranza mínima, que bueno, en el caso del sorgo es una práctica bastante acostumbrada. Lo que es la labranza mínima, no necesitamos roturar todo el suelo, simplemente usar el espeque o una raya de siembre únicamente donde cae la semilla y no remover todo esto, el suelo. Esto principalmente lo recomendamos en zonas de ladera, de no remover el suelo para evitar que las lluvias no erosionen el suelo o la capa arable. También recomendamos la rotación de cultivo. Con la rotación de cultivos nos permite mejorar también la estructura del suelo. Acuérdense que sembramos maíz, sembramos sorgo, sembramos frijol, entonces tenemos diferentes tipos de sistemas radiculares que nos ayudan a aflojar y amarrar el suelo, más si dejamos los rastros de estos cultivos, lógicamente que nos van a enriquecer y nos van a mejorar la estructura física, química y biológica del suelo. También recomendamos los asocios de sorgo, más frijol u otros cultivos, que ya lo mencionábamos al inicio. Uno, para mejorar la estructura del suelo, y lo otro, que también, si nosotros tenemos el asocio, puede ser que el frijol no nos aguante un problema de sequía, pero sí tenemos el sorgo que vamos a lograr cultivar. La otra cosa es impulsar áreas de amortiguamiento, o sea, áreas boscosas como la que miramos en la foto, donde están estos productores que están haciendo limpia. Ustedes miran al fondo un área boscosa. Queremos que las áreas de cultivo de sorgo no sean áreas desérticas. Queremos que en las zonas adyacentes o cercanas a las áreas de cultivo sean áreas boscosas. Que esto nos va a permitir tener mayor cantidad de agua en el ambiente y lógicamente que en el suelo, porque la lluvia cae en estos bosques y luego lentamente